Pues bienvenido, Juan. Te quiero agradecer mucho la invitación de que nos estés acompañando aquí al podcast de Núcleo Copo. Yo estoy muy agradecida de que hayas aceptado y recuerdo de las primeras ocasiones que nos conocimos, que fue allá en el TEC. Tú fuiste mi primer director de carrera y me acuerdo que en esa ocasión nos enseñaste los laboratorios y también fuiste uno de los primeros al felicitarme cuando terminé mi graduación. Yo te agradezco mucho y has sido una persona que he admirado todos estos años y me sorprende mucho tu crecimiento, que es lo que quiero que que nos platiques en esta ocasión, de cómo le has hecho para, yo te conocí como profesor de universidad y en ese tiempo que yo estuve estudiando también pude ver que creciste bastante, porque me acuerdo cuando ya terminé, ya no estabas ahí en la universidad, ya estabas en otra área. Entonces me gustaría saber toda esta trayectoria que has tenido. ¿Cómo le has hecho de pasar de profesor a universidad a estar donde estás actualmente, que estás trabajando en el extranjero, en un puesto importante, en una empresa internacional? Platícanos cómo te ha ido, cómo ha sido todo este cambio y pues nuevamente muchas gracias. Gracias y bienvenido. Laura, pues no, pues muchas gracias a ti por la invitación y todo, y me da gusto en verte, y como dices tú, te conocí hace tiempo en el TEC, y pues básicamente no ha sido fácil, Laura. Como tú dices, empecé mi trayectoria en el sector educativo, estuve alrededor casi de 9 años en el TEC de Monterrey. Mi último puesto fue director de carrera cuando lanzamos aquella carrera nueva, mercado nuevo, y no fue fácil. Okay. Después me salí de ahí y como te dices, ya estoy acá en el extranjero. Si te cuento la historia corta sería, pues mira, bien fácil. Empaquetamos todos en las maletas, subimos al avión, volamos, llegamos, nos establecimos y aquí estamos. Esa sería la manera bien fácil de contarlo, pero no es cierto. ¿Ok? Llegar al extranjero no es fácil. Tuve tocando puertas, tuve 3 oportunidades antes de llegar aquí y las 3 oportunidades llegué hasta la última entrevista. Y en la última entrevista, pues casi fue como que, ¿eres ciudadano estadounidense? No, pues no soy, no, pues muchas gracias. Y pues de ahí como que dices, pues, ¿qué pasó aquí? O sea, si pasé todo el proceso de entrevistas, ¿qué pasó aquí? Después, pues tuve la oportunidad, como te dije, estuve trabajando en el TEC de Monterrey, me salí del TEC de Monterrey, me fui a una empresa familiar pequeñita, y ahí estuve como líder de infraestructura, empecé a trabajar ahí en todo ese detalle. Y luego se presentó la oportunidad en Saltillo de que estuvo creciendo mucho lo que fue el parque industrial de Ramos Arizpe, que está atrás del aeropuerto. Vino una empresa americana, ¿sí? Y apliqué ahí, o sea, digo, yo tenía un objetivo, una meta de decir, oye, yo quiero trabajar en Estados Unidos, y ese objetivo y esa meta la definí desde que empecé a estudiar mi carrera. No fue algo así como que lo quiero ya, ¿sí? Entonces, empecé a averiguar un poquito una empresa americana ubicadas aquí en Michigan y todo, pues apliqué, fue un proceso larguísimo de entrevistas, fueron como 9 meses, y es donde pues de repente escuchaba de ellos cada 3 meses, oye, vas a la siguiente entrevista, y decía, oye, ya ni siquiera me acordaba de que había aplicado en esta empresa. Así te la pongo. Y recuerdo las últimas entrevistas porque estaban entre la decisión entre supervisor o jefe o gerente. Y decía, pues, digo, ¿cuál es la diferencia? Es que no, todavía no sabemos cuál es la diferencia del puesto que vamos a ver aquí. Dije, no, pues bueno, me hablan un día y me dicen, oye, pues ya queremos hacerte la oferta laboral, y me dicen, oye, pues tenemos la oferta laboral como gerente de IT. Y dije, pues muchas gracias. Me dio mucho gusto y todo. Y la ventaja que tuve ahí es que fue arranque de la empresa, o sea, me tocó ver la empresa literalmente la obra negra, trabajar desde administrar el proyecto de que se hiciera todo el baseline de la infraestructura, cableado de red, fibra óptica, meter servicios de telefonía, meter servicios de voz y todo, y empezar todas las contrataciones. No te miento, fui el empleado, no me acuerdo, abajo de los 100, ¿sí? Fue de los primeros 100 empleados que trabajé ahí. Entonces ya empezamos a trabajar en la compañía, fue casi como 6, 7 meses de arranque, de pura obra negra. La arrancamos y luego empieza la primera ola de empleados que empezó a trabajar, y creció la compañía como a 300, 400. En eso el corporativo toma la decisión de implementar el RP, Saltillo. Y aquí es un punto que voy a hablarte más adelante de las oportunidades. Es donde empieza a haber unas oportunidades. ¿Sí? Viene el RP y literalmente
vienen aquí a Saltillo, empiezan a implementar el ERP y me empiezo a involucrar con ellos. Y literalmente estuve haciendo traducciones entre el empleado mexicano y el empleado corporativo. ¿Sí? No, esto funciona así, esto funciona acá, esto funciona así. Y en ese proceso empecé a aprender cómo realmente trabajaba el negocio en el lado de manufactura, no en el lado de IT, que eso fue una de las cosas que me ayudó bastante. Eh, Establecemos el RP y yo les digo a mi gerente de planta y a mi jefe de acá en Estados Unidos en ese momento, oye, pues necesitamos crecer en personal. Y digo, pues, ahorita la empresa está pequeñita, pero necesito gente. Y me dicen, ok, vamos a empezar a desarrollar tu equipo. Y empieza a desarrollar otras habilidades entre buscar a la gente, desarrollar el perfil que va a cumplir esa gente, todo, y empezar a armar mi grupo. Eh, Antes de moverme a Estados Unidos tenía 7 personas a cargo ahí. ¿Sí? Soporte, tenía gente de desarrollo y por cuestiones de auditoría, que en la parte de Estados Unidos se maneja muy segregación de responsabilidades, estaba la gente que se encargaba de las checadas, de capturar todas las checadas, todas las entradas y salidas de los empleados, generar los reportes y mandarlos a nóminas. Pero no podían ser parte de recursos humanos y no podían ser parte de nóminas por el efecto de que no hubiera un interés de conflicto, un conflicto de intereses, que no hubiera esa parte. Y cayeron de rebote conmigo 3 personas. Y dije, pues bueno, no tiene nada que ver. Y fue una parte totalmente muy interesante porque empecé a entender cosas de nóminas, cosas de recursos humanos que en mi vida habían cruzado. ¿Sí? Problemas como de que, oye, la nómina se tiene que pagar aparte del día, que tienes que pasar la prenómina. ¿Qué es la prenómina? No, pues la prenómina es un reporte en donde todos los gerentes aprueban que realmente se va a pagar lo correcto. ¿Sí? Y ya se reserva el dinero para que se haga la transferencia bancaria. O por ejemplo, de que vacaciones, fíjate que se cargó una vacación incorrecta cuando el empleado no la pidió y en lugar de ser permiso con goce con sueldo, se cargó con vacaciones, pues tienes que hacer todos esos movimientos y cambios. Entonces fue muy interesante que dije, oye, Juan, de la parte de IT, ya estás conociendo más cosas de recursos humanos, de nóminas y todo. Dije, pues, ¿qué pasó? Entonces, ahí en ese proceso, pues empecé a enrolarme más y más y más. La parte de IT, pues seguíamos trabajando con toda la parte de soporte, manteniendo la operación 24/7, que ya sabes cómo es lo divertido de IT, que la operación. Y ahí viene un punto clave, en donde después de años, 3, 4 años que yo estoy en la compañía, eh, digo, pues, ¿qué voy a hacer? O sea, yo ya llegué a mi tope de crecimiento profesional aquí, o sea, ya arriba de gerente ya no me van a mover. ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo soy una de las personas que no me gusta estar en la zona de confort. Sí, me gusta salir de la zona de confort. Y dije, pues, ¿qué voy a hacer? Pues hay 2 opciones. O busco trabajo afuera o empiezo a preguntar aquí en mi compañía, oye, ¿qué opciones tenemos en corporativo? Y es donde aprendí el concepto de networking. Básicamente el networking, no estoy hablando de que la parte de redes, equipo de cómo se llama, no, estoy hablando de la parte de networking profesional, donde empiezas a entablar buenas relaciones con tu jefe, empiezas a entablar buenas relaciones con tus peers, empiezas a crear una red profesional, de repente tienes proveedores, de repente tienes compañeros o tienes amigos que trabajan en la misma área y empiezas a formar tu área donde tienes un campo más grande. ¿Sí? Toco la puerta y le digo a mi jefe en ese momento, era un gerente americano que teníamos aquí, le digo, oye, pues fíjate, ya no tengo un crecimiento profesional aquí, quiero ver si hay posibilidades de que me pueda mover a Estados Unidos en corporativo, pero necesito tu apoyo, tu patrocinio, literalmente es como le llaman acá, tu sponsor. ¿Ok? Y me dice, sí, Juan, pues déjame platico con tu jefe. Ya había platicado yo con mi jefe americano, le había hecho lo mismo, pues ni tu patrocinio, pues a ver qué es lo que qué es lo que puede salir. ¿Sí? Y al paso de unas semanas me dicen, oye, Juan, sí, mira, ya habíamos pensado en esa parte de crecimiento y todo tuyo, y tenemos una opción. ¿Ok? Te podemos traer acá a Estados Unidos al corporativo, pero te traemos como senior engineer del área del RP, ¿sí? En la parte técnica. Dice, no vienes como gerente, vienes como un senior engineer. Y le digo, pues bueno, pues está bien.
Y empezamos con todo el proceso igual, o sea, la parte migratoria, la parte de contratos, toda la parte, y sobre todo, aquí hay un punto muy interesante, tuvo un apoyo muy grande de parte de mi esposa y mi familia, porque no es lo mismo moverte solo que moverte con toda la familia y todo. Entonces, mi esposa me ayudó bastante en decir, oye, ¿sabes qué? Pues sí, mira, sí es una oportunidad que podemos crecer, tampoco queremos, no, tampoco sabemos que no va a ser fácil, ¿ok? Pero pues queremos que sea lo más amigable posiblemente que nos podamos mover. Entonces, finalmente en 2013 yo ya empiezo a viajar más a Estados Unidos, una semana aquí, 2 semanas allá, para empezarme a enrolar un poquito más en el proceso. Después, a finales de 2013, ya me vine como 2 meses solo para empezar a buscar lo que era casa y todo, para traerme a mi familia y todo. Y la verdad fue difícil esos 2 meses, la verdad. Que estás acostumbrado a que llegas a tu casa, tienes a tu familia, platicas con alguien, tienes algo que hacer, o sea, tienes algo y acá pues, llegas a la casa solo y no hay nadie que te salude ni nada, entonces fue muy difícil y cruzó por mi mente, sabes que agarro mis cosas, me regreso a México y ya me quedo ya. Sí, o sea, dije, no, o sea, no estoy para sufrir. Y era donde mi esposa me decía, no, échale ganas, ahí vamos, o sea, consigue algo y nos vamos. Finalmente, en 2014 ya me traje a mi familia, como está para acá, me traje, sí, a mi esposa y me traje a mi hijo, tenía 2 años de edad mi hijo, ¿sí? Entonces ya llegamos acá y es un cambio cultural diferente, ¿sí? Mi hijo pues sufrió con la parte del idioma, así como que no hablaba inglés, aprende inglés y español al mismo tiempo. Mi esposa también con el cambio cultural de que encuentro esto, no encuentro esto, y yo con que entre el trabajo, la familia, acomódate para que vengas y regreses. ¿Sí? Estuve trabajando para esa compañía como 5 años aquí en Estados Unidos. Durante ese periodo me hicieron líder del RP en la parte técnica. Tenía a cargo 4 personas. Entonces manejamos el RP de toda la compañía, el lado técnico. Me ayudó mucho, como te dije al principio, cuando arrancó la compañía en México, empecé a traducir. Entonces, sin darme cuenta, empecé a entender la parte funcional del lado del usuario, ¿sí? Cuando llego acá y me pongo a la parte técnica, pues me empiezan a hacer clic muchas cosas, ¿sí? Ah, el proceso que tú dices técnicamente aquí, pues sirve para esto funcionalmente. O el problema que tuvimos aquí, técnicamente lo podemos hacer aquí. Entonces, se me hace que eso me ayudó bastante a mí para poder tomar el liderazgo de ese equipo. Sí, en ese periodo tenía yo 4 personas americanas que me reportaban. Muchos de ellos ya tenían 15, 20 años en la compañía, ¿ok? Trabajando y todo, y habían estado ahí. También me ayudó mucho el idioma, ¿ok? Ser bilingüe me ayudaba bastante entre moverme entre la compañía de México y la compañía americana para poder interactuar con problemas, con proyectos, con mejoras, con todo lo que estábamos hablando. Entonces estuve trabajando ahí y de repente en 2018 recibo una llamada de un ex jefe, mi gerente de planta que trabajaba en México de la compañía que me trajo. Mm, Y aquí viene la palabra que te he dicho, networking. claro. ¿Okay? Ujú. Me habla y me dice, oye Juan, fíjate que estoy en otra compañía. Sí, le digo, sí, supe que te moviste, ¿cómo estás? Seguíamos teniendo contacto y todo. Estoy trabajando con un presupuesto y fíjate que quieren comprar un UPS en México, ¿me puedes ayudar a revisar las cotizaciones, el presupuesto? Y le dije, sí, con gusto te ayudo, le digo, pero también dile a tu equipo, dite, pues que les voy a ayudar, o sea, tampoco quiero entrar así Mm, de golpe. Y me dice, no, sí, ya saben y todo. Y así estoy platicando y todo, y me dice, oye Juan, fíjate que están buscando a alguien, dite aquí. Me tiró mm, el gancho luego. Y le dije, la verdad, Laura, en ese momento no me cruzaba a mí salirme de la compañía. ujú. O sea, ni siquiera pensaba en buscar trabajo, nada. Yo todavía veía, en la otra compañía veía crecimiento. Dije, todavía hay muchas áreas de oportunidad que puedo crecer. Y me dice, pues si estás interesado, mándame tu currículum, Juan. Le dije, no, pues déjame lo pienso. Llegué a la casa, le platiqué a mi esposa y me dice, Juan, pues no pierdes nada, pues manda, a ver qué sale. Dice, ahorita
lo andamos buscando, ¿ok? Toman. Lo lancé, le mandé el currículum y a los 2 días el VP de IT me habla. Quiero entrevistarte. Y dije, bueno, pues entrevistan. Recuerdo en esa época estábamos en Saltillo porque yo había ido a Saltillo a terminar un proyecto y le digo, pues bueno, no pasa nada, te tomo la entrevista en línea. Me entrevistó, me dio información, más todo, y me dice, quiero que en 2 días más te entreviste a alguien más del equipo. Me entrevistaron 2 miembros más de aquí del equipo. Y al final de la entrevista me dice, oye Juan, queremos entrevistarte en persona. Y le dije, pues nada más, ¿sabes qué? Nada más dame chance. Estoy aquí en México, regreso en la primera semana de enero. Y ya vine aquí a la entrevista en sitio. Me entrevistaron 3, 4 personas. Me llamó mucho la atención porque es la primera vez que yo tengo una entrevista donde entro a la sala de conferencias y tengo 4 personas. Mm, Nunca me había tocado una entrevista así. ujú. Y entre todos se presentan, unas personas de IT, otras personas de recursos humanos y otra persona de otro departamento externo. Y empiezan a preguntarme muchas cosas y al principio sí me sentí un poco intimidado porque está uno acostumbrado uno a uno. Ujú. ¿Sí? Y empecé a desenvolver un poquito la entrevista, bromeando aquí y acá y todo el detalle. Y acabé la entrevista y me dicen, bueno, platicamos contigo. Regreso a Michigan. Y le digo a mi esposa, pues me fue bien, le digo, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Me hablan a la semana, ya tenemos tu carta oferta. Dije, ¿de veras? Dije, bueno, esto va muy en serio, o sea, digo, bueno. Ujú. Entonces, ya tomamos la decisión, nos cambiamos, nos mudamos acá. Me traen como supervisor de IT, ¿sí? Y en ese momento nada más me dan la responsabilidad del equipo de administración de servidores o System Administrator que le llamamos acá. Tenía una persona, empezamos a trabajar y en el 2018 que me uní a la compañía empiezo a mover muchas cosas, empiezo a hacer aquí, empiezo acá, muchas mejoras que le traigo a mi jefe, empiezo a trabajar con mi seniors, con mi System Administrator, que es una persona que ya tenía casi 7 años aquí, empiezo a trabajar con él y empezamos a hacer muchos movimientos y empiezan a hacer ciertos cambios aquí internamente y en el 2019 me dan a la gente de soporte a mi cargo, Ujú. ¿sí? Me la dan a mi cargo, pasan 2 meses y me dice mi jefe, te voy a dar a la gente de redes, ¿sí? Y en ese momento me dice, pues ya tienes toda la operación de IT a tu cargo y es cuando me promueven a gerente, Mm. ¿sí? Cuando me promueven a gerente. Y es cuando dices, oye, pues gracias, o sea, gracias por la confianza que tengo, gracias al equipo de trabajo que tengo para hacer todo. Y es donde empiezo a trabajar globalmente ahora sí en una compañía. A diferencia de la compañía anterior, pues no era tan global porque al final de cuentas éramos locales, Ujú. atendíamos remotamente las necesidades de las demás localidades, pero aquí no, aquí globalmente sí, porque me dicen, tienes personas en México que te van a reportar, tienes personas en Estados Unidos, tanto en Indiana, donde estoy ubicado yo, y en Carolina del Norte, donde tengo otra persona, pero además tengo otra persona en China. Ujú. Y entonces donde empiezo a moverme con mucha gente en diferentes lugares, diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes zonas de tiempo. Ujú. Y es donde empieza todo a moverse diferente. Y digo, ah, caray, se pone más divertido. ¿Ok? Se pone más divertido literalmente. Y aquí es donde estoy actualmente. Sí, ya tengo 5 años en esta compañía, tengo 10 personas en mi equipo, 2 en México, uno en China y 7 que están aquí ubicados en Estados Unidos. Tengo 3 equipos que me reportan a mí, la parte de System Administrators, la parte de soporte y la parte de redes. Y trabajo con ellos. 24/7, nuestra función es mantener la operación de la compañía. 24/7. 24/7, suena interesante el 24/7 porque, por ejemplo, es, es divertido. Me gusta mucho usar la palabra diversión, porque básicamente es lo que trato de hacer aquí, divertirme. Domingo a las 8 de la noche, ya estoy platicando con la persona que está en China, porque son 12 horas.
Ujú, de diferencia, ya son lunes a las 8 de la mañana. ¿Y ujú, cómo está? Todo arrancó bien, así que bueno, cualquier cosa, pues me marcas, ¿sí? Llego aquí el lunes a la mañana, tengo gente que empieza a las 6 de la mañana a trabajar y ya empiezan a trabajar. Y luego entra México, que ahorita por el horario que tenemos andamos 2 horas adelante, entran a las 9, igual, son 2 turnos, acaban a las 3 de la mañana, ¿sí? Pero se empiezan a empalmar entre horarios. Y luego ujú, tengo gente en Carolina Norte que entra a la misma hora que nosotros, mismo horario, y empezamos a trabajar. ujú, Entonces, muchos proyectos, mucha responsabilidad en cuanto a manejar gente. Mi tiempo se divide bien fácil, 50% es administración de recursos humanos. ujú, Ver cómo están trabajando todos ellos, tiempo personal, evaluaciones, proyectos que tiene cada uno. El otro por ciento se divide entre mis tareas administrativas, mails, apoyar a mi jefe, que es el VP, que tenga ahí, auditorías, manejar presupuesto, manejar todo. Entonces, es un va y ven día a día. sí, mi papá me decía de una de las cosas más difíciles que hay es saber manejar gente, porque pues cada persona es un mundo y me gusta mucho todo esto que nos platicas. Él nos decía, si sabes manejar gente, ya la hiciste. Eso de entenderte, tener esa empatía, saber cómo llevarlos, cómo entenderlos, porque hasta eso tienes que saber de que, bueno, culturalmente esto es diferente, tener esa apertura, esa flexibilidad. Y me gusta mucho esto que nos mencionabas al principio de que tú ya desde muy joven sabías que tú querías trabajar en Estados Unidos, esta claridad, esta visión, que es lo que pues yo supongo te ha llevado a estar en donde estás. Y también que esta terquedad flexible, así le dice a una de mis mentoras, de que bueno, yo sé a dónde quiero llegar, si no es por aquí, me voy por este otro camino, o si no, me voy por allá. Entonces, buscar la forma y eso de la apertura, de estar dispuesto a salir de la zona de confort, a aceptar de que, bueno, ya estoy acá, pero me ofrecen algo y o empezar desde el principio y volverte a meter a lo técnico y volverte a meter al detalle y ir subiendo. Todo eso se me hace muy, muy interesante y se me hace que es una habilidad muy importante eso de tener la humildad y decir, ok, voy a empezar otra vez, ok, hay cosas que no conozco y entrarle. Esto que me decías de RH, eso también me gustó mucho, que pues yo no sabía y luego eso es lo que te da el diferenciador cuando tú le entras a otras cosas, no todas las personas se animan. Cuando tú dices, bueno, no sé de RH, pero me pusieron estas tres personas a mi cargo, pues déjame, le entro y lo tomo y aprendo y pues dar lo mejor, ¿no? Dar lo mejor que cada uno puede y hacer el mejor esfuerzo. Y pues por eso yo creo que es tu crecimiento tan potencial, tan grande. Muchas gracias, Juan. Me gustó mucho toda esta historia y te agradezco mucho tu sinceridad, porque sí, yo también he tenido la oportunidad de trabajar en el extranjero y de repente sí se hace pesado eso de estar lejos de la familia o de estar solo. Y sí es muy importante en esos momentos recordar de que estoy aquí por esto, o sea, cuál es mi propósito, qué es lo que me motiva, qué es lo que me lleva o por qué yo quise estar aquí, porque uno es el que decide, el que acepta que pues yo quiero estar aquí porque quiero hacer esto, quiero lograr esto. Mi objetivo en ese entonces era viajar y gracias a Dios he podido viajar, he podido estar en otros lugares, conocer otras culturas. A mí se me hacía riquísimo eso de conocer otras culturas, otras formas de pensar, convivir con otras personas. Em, y pues sí, es eso de aventarse, animarse a hacer las cosas y tener la apertura de la flexibilidad y pues hacerlo. Mi papá sí nos dice mucho de que, pues lo que nadie quiere hacer, eso es lo que yo voy a hacer. Denme lo que nadie quiera, eso yo lo hago. Y platícame, Juan, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo actual? Mira, trabajar en una empresa multicultural es lo que más disfruto. Como te mencioné anteriormente, tengo gente estadounidense, tengo gente mexicana y tengo gente de China. Y entenderlos a ellos es muy interesante. También tener la oportunidad de poder liderar la operación IT me ha ayudado bastante. ¿Por qué? Porque tengo que estar a la vanguardia de lo que está saliendo. Sí, no nada más es como que vengo, me siento y tú haces esto, tú haces esto, tú haces esto, Ujú, Dios los bendiga y ya nomás vengan a mí y díganme reportes. Sí, hay muchas cosas que tengo que estar a la vanguardia. Por ejemplo, ciberseguridad.
Ujú, ¿ok? Es el pan del día aquí, o sea, tenemos que estar al top de la ciberseguridad. Por ejemplo, tenemos clientes, tenemos proveedores que durante el año nos mandan cuestionarios de ciberseguridad y he tenido la oportunidad de contestar. O tenemos auditorías. Como somos una empresa multinacional, pues tenemos que cumplir con ciertas auditorías o ciertas certificaciones. Por ejemplo, voy a hablar de una que es la CityPat, la de que está entre México y Estados Unidos, que no es más que la importación y exportación de bienes. ¿Ok? ujú, Tenemos un almacén en Laredo, Texas, y tenemos la planta de Saltillo y tenemos acá la planta de Estados Unidos. Entonces, básicamente lo que hacemos es mandamos partes a México para que fabriquen. México pues nos regresa el producto final. ujú, Entonces, pues tenemos que trabajar con import-export y tenemos que cruzar la frontera. Al cruzar la frontera, pues significa que tenemos que cumplir con ciertos lineamientos y ciertos reglamentos. Entonces, pues me ha tocado la oportunidad de aprender, pues, qué son las regulaciones, como es el CITIPAT. El CITIPAT lo que te ayuda es una certificación para que el cruce, tanto de Estados Unidos para México como de México para Estados Unidos, sea más rápido. Y nos hacen preguntas como, por ejemplo, ¿cuál es tu seguridad en cuanto a datos? ¿Cuáles son los permisos que utilizas para poder, si alguien llega, quiero acceder a esta carpeta? ¿Sí? ¿Cuáles son las actualizaciones que haces y cada cuándo? ¿Qué tipo de dispositivos tienes para protegerte en un ataque? ujú, ¿Sí? Me gustaría proveerte más información, pero son preguntas muy confidenciales que te quedas y, oye, pues sí, y empiezas a investigar y empiezas a responder. Claro, de vez en cuando tenemos una no conformidad, donde no cumplimos con algún lineamiento y pues tenemos que resolverlo y te dan un periodo de tiempo, ujú, 30 60 días a veces, y tienes que actuar en esos 30 60 días para no perder la certificación. Perder una certificación es el mal que una compañía puede hacer que lo lleve a la bancarrota. Porque imaginemos que perdemos la certificación CITIPAT, pues el proceso de import-export, en lugar de tomarte un día, pues te puede tomar una semana, 2 semanas. ujú. ¿Sí? Imagínate tener parados trailers en la frontera porque no podemos Sí, recibir el producto. Entonces es para la operación. Entonces tenemos que estar muy a la vanguardia de eso. Entonces, eso es lo que más disfruto. O sea, cada vez hay un reto nuevo que implica que aprendamos más. Eso es lo que sí. más me agrada de esto. Y como te mencioné, también trabajar con la gente multiculturalmente, el departamento de IT, ya voy a hablar de los otros dos equipos, también tenemos gente de la India, tenemos gente de otros países, y es muy padre, o sea, tener, tener esa diversidad cultural en el departamento. Sí, eso, de hecho, esto que me mencionas de la ciberseguridad, sí es uno de los, am, lo que los clientes tienen más al pendiente, la integridad de los datos y la seguridad, que sus datos estén seguros y que estén íntegros. Sí, es como una de las inquietudes que pude leer en un reporte que lanzaron. Y pues sí, es lo que y está creciendo bastante ahora con la pandemia, creció muchísimo todo lo que es digital, toda la comunicación a través de este tipo de plataformas. Se reducieron mucho las distancias, hubo un boom, el uso de las redes creció significativamente en ese periodo. Entonces sí, sí y es verdad, o sea, hay que estar a la vanguardia en todo lo de ciberseguridad. Entonces, para los que les llame la atención, ciberseguridad, hay mucha oferta, muy La poca oferta de está grandísima, sí, la oferta sí, sí, está sí. grandísima como dices tú, y la demanda es bastante, bastante, o sea, eh, que hay un malware o simplemente tenemos dispositivos aquí de firewalls, marca Foreigner, y de repente recibimos el mail. Tienes que actualizar tu firmware porque ahorita tienes esta vulnerabilidad. Así como que, Ujú. ay, santo Dios. Pues bueno, agenda tu ventana de mantenimiento para que se actualicen los firewalls en todas las plantas. Y Y está bien. estar al día y pruébalos para que no vaya a haber algún bug y cuando entre la operación, no vayas a detener la operación. Entonces, Mm. esa es la parte entretenida que tenemos acá. Pues para ir cerrando, Juan, te agradezco mucho toda esta mucha información muy valiosa que nos has dado y me gustaría saber que cómo ¿qué consejos le darías a alguien que quiere empezar a trabajar en las tecnologías o que le gustaría trabajar en el extranjero?
Para trabajar en las tecnologías, este, muy buena pregunta. No hay una receta para decir hay que hacer esto o lo otro. Eh, Tienes que saber lo que te gusta. Y en las tecnologías tienes dos partes, el técnico y la parte administrativa, y ya tomarás tú la decisión. Si te vas por el part técnico, pues hay certificaciones. ¿Ok? Certificaciones como Microsoft Azure, AWS, ciberseguridad, Cisco, sí, que te van a ayudar bastante, bastante. ¿Ok? Ya que estás en la parte de IT. En la parte de management o administración, Six Sigma, aunque se oiga muy de manufactura, te ayuda bastante porque tienes que entender cómo trabaja el negocio. IT Management, administración de la parte de IT, no estoy hablando de la parte técnica, sino que entiendas cómo administrar todo un departamento de IT. IT Governance, que es el gobierno de todo lo de IT, porque en un momento dado te va a tocar aplicar políticas, Ujú, ¿sí? O desarrollar políticas, ¿sí? Y ciberseguridad, para entender cómo maneja la ciberseguridad y sobre todo las áreas que pegan a la parte de ciberseguridad. Por ejemplo, auditorías como la que te mencioné, CITIPAC o IATAF o NIST o el GDPR de Europa. Entender todas esas partes, cómo funciona, porque al final del día te va a tocar trabajar con ellas y hacerlas que funcionen en base a las regulaciones que ellos. ¿Sí? La otra es invertir en ti. ¿Ok? Eh, muchos tenemos la oportunidad de estudiar la maestría, muchos tenemos la oportunidad de agarrar certificaciones, muchos tenemos la oportunidad de estudiar inglés. Hay muchas formas de hacerlo. La primera cosa que me viene a la mente es que son muy caras. Sí, sí, son caras, pero hay esquemas de becas, hay esquemas de financiamiento, hay cosas que te pueden ayudar a obtenerlas. ¿Sí? Eh, para mí, el inglés no es el plus es el español. ujú, ¿Ok? Porque tengo compañía en México. Ellos me trajeron porque soy bilingüe y porque hablo español, no porque hablo inglés. ¿Sí? Entonces, invertir en ti. ¿Ok? Tener un soporte de la familia. ¿Ok? Venirte al extranjero, como te lo dije, no es fácil. ¿Ok? Mi familia y yo nos hemos perdido de fiestas, de reuniones familiares, cosas buenas, cosas malas, que no hemos podido estar ahí en el momento adecuado. ¿Ok? No es así como que agarro el carro y en una hora estoy allá. No, es busca un boleto de avión, cuál es el más cercano en tiempo, vuela hasta allá y a veces quieres estar 2, 3 semanas y no puedes estar una semana, no puedes estar días y tienes que acostumbrarte a eso. ¿Ok? Tu círculo familiar tiene que confiar bastante en ti, tú tienes que confiar bastante en él. ¿Ok? Y la otra cosa que me ha ayudado bastante es piensa en grande, empieza con cosas pequeñas, pero actúa ahora. ujú. ¿Sí? Son las cosas que me ha ayudado a hacer. O sea, define tus metas a largo, mediano y corto plazo. En un momento dado, las de largo se convierten en mediano, las de mediano se van a convertir en corto plazo. ¿Sí? Entonces, te queda el largo libre. Créate otras metas para largo tiempo. Entonces, son las cosas que te pueden ayudar. Sí, muchísimas gracias, Juan. Sí, y eso es lo que te da muchísima claridad, o sea, ya sabes a dónde quieres ir, qué es lo que necesitas, si eso te va a acercar o te va a alejar de eso que quieres lograr. Eso de las metas, también a mí, yo soy muy visual, ya últimamente lo que he estado haciendo es como un vision board, de que del año hago mis dibujitos, de que mi frase del año, es mi palabra y todos los dibujitos alrededor de qué es lo que quiero lograr. Eso también, y tenerlo presente, o sea, como siempre lo tengo en un lugar visible donde siempre lo estoy viendo y me está recordando de que así yo quiero llegar allá. Y sí, o sea, eso de no ponerse límites, o sea, el cielo es el límite, de tener esta visión amplia de qué es lo que quiero y esto de que sí se puede. Y o lo que nos comentaba también mi mentora era, bueno, buscar tu versión de que es lo que tú quieres, porque ya nos comentaba de que pues yo quiero estudiar en Harvard, pero pues ahorita por mi edad, por los tiempos, la familia, pues no es algo posible. Bueno, entonces hago un curso de verano en Harvard y es como mi versión de ese sueño cumplido. Ujú. Y sí, o sea, y estoy de acuerdísimo con esto del idioma, de lo que te da el plus son esas habilidades extras que sabes hacer. No sabes en qué momento las vas a poder utilizar,
como esto de RH y este tacto humano, en las tecnologías se puede ver bastante, como hay personas muy, muy técnicas que pierden esta habilidad de comunicación o esta sensibilidad de que el producto es para una persona, tener siempre eso en mente. O lo que nos mencionabas de que pues yo había leído los manuales, yo conocía la otra parte de la moneda, entonces cuando entré a lo técnico, eso me ayudó muchísimo a complementar las dos áreas, porque todos los productos que se crean en tecnologías pues tienen una finalidad de que alguien los use o de que sean utilizados. Y eh, ya para ir cerrando, Juan, me gustaría que me compartieras que me dieras alguna recomendación o alguna frase, algún mentor que admires o alguna herramienta, no sé, alguna anécdota como para esos momentos difíciles en los que tú dices, esto es lo que me ha ayudado a mí a sobrellevar todos estos cambios o a salir de estas situaciones que a veces pueden ser muy retadoras. Y me encanta eso que nos mencionas de que pues velo como diversión, o sea, es divertido, eso también ayuda bastante. Mira, ver lo divertido sí es la forma así como que no voy a tratar de frustrarme, pero hay mucha frustración en tus momentos dados. Este, dos cosas que te puedo mencionar. Uno es la comunicación, ¿ok? La comunicación que yo tengo con mi familia y la comunicación que tengo con mi familia conmigo tiene que ser clara, ¿ok? Yo dependo de ellos y ellos dependen de mí. Eso es muy importante. Y ahorita me trajiste a la mente la parte de comunicación. Saber cómo comunicarte con alguien. El año pasado tuve la oportunidad en la escuela de mi hijo, en el kinder de mi hijo, de mi segundo hijo, hicieron, le llaman la semana de la profesión. Iban gentes, abogados, doctores, bomberos y mucha gente. Y me dijo, le digo, pues bueno, déjame, le mando el mail a la maestra, si me aceptan, pues voy. Y me aceptaron, le llamó la atención, me dice, estamos aceptándote porque es la primera vez en todos los años que tenemos que alguien de te viene a hablar. Vas a hablarle a 20 niños de kinder. Y créeme, Laura, pues tú me viste dar clases. Hice una presentación de 7 slides, la presentación que más tiempo me ha costado hacer, Ujú, ¿sí? ujú. ¿Cómo le voy a hablar a los niños de IT? Sí, ¿Qué es sí. lo que hago de IT? Y entonces algo que también te ayuda bastante, o sea, ¿a qué audiencia le vas a hablar? Ujú, Yo puedo ir con el CIO y ponerme muy técnico y que no me entienda, ujú, claro. pero también puedo ir con el CIO y ponerme, hablarle en un nivel no tan técnico y que me entienda. Es donde vendes o no vendes tu proyecto, vendes o no vendes tu idea. Sí, y recuerdo unas palabras sabias de antes de mudarnos a Estados Unidos. Mi gerente de planta en ese momento nos invita a mi esposa y a mí a una cena en su casa. Ya teníamos todo el plan para venirnos y todo. Conocimos a su esposa era colombiana, es colombiana, ¿ok? Y dice, quiero que platiquen con mi esposa. Ya estoy platicando ella cómo es la vida, cómo es acá y todo lo que hace. Y luego ya me dice, me dice, me dice mi gerente, se llama Shane. Ven, Juan, quiero platicar contigo. Juan, vas a Estados Unidos, tu esposa va a llorar mucho. Tú vas a llorar. Aquí así. Y es cierto, lloras. Sí. Sí, Sí, el cambio cultural es sí, tremendo. sí. Sí, 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 es muy diferente, muy, muy Y cada, diferente. cada vez que pasa algo me acuerdo de él y tenía razón. Entonces, digo, y muchas veces te da fuerza para salir adelante, ¿ok? Pero sí, sí es interesante. Entonces, en resumen, invierte en ti, confía en tu familia, ¿sí? Va a haber trabas siempre, ¿ok? El camino no es fácil. Busca la forma de cómo salir adelante de eso, ¿sí? Ujú, Dicen que ni un paso para atrás es bueno. Pues a lo mejor da medio pasito para aventarte, ujú, ¿sí? En lugar de dar todo el paso completo. Ve viendo cómo está la situación. Entiende la cultura, entiende la gente. Hay muchas diferencias entre trabajar en México y acá.
luego platicamos de ellas. Vale, pues muchísimas gracias. Un gusto tenerte por acá. Muy, muy rica la plática, muy rica. Y sí estaría bienvenidísimo a otro episodio cuando gustes. Igual nos coordinamos para ver si quedaron varios puntos pendientes, pero muy rico todo lo que nos has dado, todas las experiencias. Y te agradezco mucho por compartirte, por darte y espero que les sirva mucho a las personas que nos escuchen. Y aquí tienen un ejemplo de que sí se puede. O sea, si su sueño es trabajar en el extranjero, ya saben, nada más echarle muchas ganas, trabajar, esforzarse y Sí, divertir, no, disfrutar, claro. así es. Muchas gracias a ti por la invitación y me dio gusto en saludarte, saber que andas, que andas en buen camino, o sea, echándole ganas y todo, y me da mucho gusto que estés en la parte de emprender tu propio camino. O sea, no es fácil. Tanto el emprender o trabajar en una empresa no es fácil. Entonces, pero como dices tú, depende mucho de nosotros qué es lo que queramos hacer. Vale, pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio de Núcleo No, Copo. no, muchas gracias a ti. Cuídate.